lección 14, cambios sociales e indicadores. Siempre se ha tenido muy en cuenta la demografía para la investigación sociológica. Las causas y las consecuencias del drama humano del crecimiento de la sociedad forman el núcleo de la demografía, el estudio de la población humana en sus diferentes características. Demografía significa descripción del pueblo. Es una disciplina emparentada con la sociología que analiza el tamaño y la composición de la población, así como sus desplazamientos. Aunque mucha de la investigación demográfica tiene un fuerte componente cuantitativo, la demografía también plantea cuestiones centrales sobre los efectos del crecimiento de la población y su control en términos cualitativos. Vamos a ver algunos conceptos básicos de esta rama del conocimiento. ¿Qué factores claves configuran la población? El estudio de la población humana empieza con el número de nacimientos, la pirámide de la población, y la fertilidad es el impacto de la reproducción humana sobre la población de un país, ¿no? Desde la época reproductiva hasta la menopausia, las mujeres pueden dar a luz más de 20 veces, pero la fecundidad, el número máximo de alumbramientos posibles, se reduce drásticamente en la práctica por las normas culturales, los recursos y las decisiones personales que varían de sociedad en sociedad. Con relación a la mortalidad, el tamaño de la población también se ve afectado por ella, la incidencia de la muerte en la población de un país dado, ¿no? Los estudios demográficos utilizan la tasa bruta, ¿no?, de mortalidad, el número de muertes por cada 1.000 habitantes en un año dado. Los datos de mortalidad también permiten calcular la esperanza de vida, la edad media de vida que es probable que alcance un individuo de un país dado. Los hombres de Inglaterra, por ejemplo, nacidos en el 2002, tienen una esperanza de vida de 75.7 años, mientras que para las mujeres es de más de 80. Los movimientos migratorios también es un factor importante en lo que se ha comprobado como cambios sociales e indicadores. El tamaño de la población se ve afectada por ellas. El movimiento de personas que entran y salen de un determinado territorio. Las migraciones a veces son involuntarias, como el terrible desplazamiento de 10 millones de africanos, ¿no?, para servir como esclavos en el siglo XV, XVI y XVII. Sin embargo, las migraciones voluntarias son frecuentemente el resultado de un conjunto de factores de atracción y expulsión. La insatisfacción con las condiciones de vida de los países pobres de alguna manera ahuyenta a su gente y le induce a emigrar, del mismo modo que los mayores niveles de vida de los países ricos ejercen un poderoso efecto de atracción en ellos. Las migraciones han comenzado a suscitar preocupación social en muchos países de Europa. Algunos europeos temen la inmigración de personas no blancas con distintas culturas e idiomas provenientes de otras partes del mundo y tratan de restringir el número de inmigrantes no europeos. El creciente número de ataques racistas contra comunidades inmigrantes en muchos países europeos refleja uno de los aspectos más extremos de este fenómeno de rechazo a la inmigración no blanca. Muchas comunidades rurales pequeñas también se sienten preocupadas por la inmigración de la gente joven de los pueblos. La ausencia de generaciones jóvenes que den continuidad a sus tradiciones pone en peligro la existencia misma de estas comunidades. El crecimiento de las ciudades o urbanización está estrechamente relacionado con el crecimiento demográfico. La primera revolución urbana comenzó con la aparición de ciudades hace unos 12.000 años. La urbanización se produce de forma paralela al fuerte incremento de la división del trabajo y a medida que la gente asume en la sociedad un amplio espectro de roles productivos altamente especializados. Las sociedades varían y las ciudades preindustriales se caracterizan por la gran cantidad de edificios de poca altura, ¿no?, calles estrechas y serpenteantes y los lazos sociales personales, ¿no? Pero estas ciudades preindustriales luego evolucionan. ¿Por qué las ciudades provocan reacciones tan opuestas, ¿no? Amor-odio. La respuesta reside en su capacidad de encapsular e identificar la cultura humana. Las ciudades han sido el emplazamiento de algunas de las mayores virtudes humanas, como los monumentos arquitectónicos, hospitales de alta tecnología, así como de los mayores errores humanos, desde aislar a las personas en guetos por
discriminación o por extrema pobreza, hasta también la elevada contaminación que se da en ellas. Las ciudades ofrecen grandes oportunidades económicas, pero también generan las formas más extremas de los problemas sociales, como la delincuencia y las tensiones raciales, pasando también por la alienación social. Una prueba de balance entre lo positivo y lo negativo de la vida en las ciudades la encontramos en la expansión de las ciudades, de las sociedades en desarrollo. El crecimiento de la población es en la actualidad mayor en los países menos desarrollados económicamente, por lo tanto, aquellos que carecen de la capacidad productiva necesaria para sostener a sus poblaciones actuales y menos a las futuras. La mayoría de los habitantes privilegiados de los países ricos no sufren el trauma de la pobreza, pero mantener unos 90 millones más de personas en nuestro planeta cada año, de estos 80 millones se incorporan a las sociedades pobres y requerirán un compromiso global para proveer a sus países de origen no solo de comida, sino también de vivienda, escuela y empleo. El bienestar del mundo entero puede depender en última instancia de la resolución de muchos de los problemas económicos y sociales de los países pobres y superpoblados y de acortar las crecientes diferencias entre las sociedades poseedoras y las desposeídas. Las ciudades. A lo largo de la historia, las ciudades han hecho mejorar las condiciones de vida de las personas mucho más que cualquier otro tipo de asentamiento. La pregunta con la que la humanidad se enfrenta ahora es si las ciudades de los países pobres podrán satisfacer las necesidades de poblaciones mucho más numerosas durante el próximo siglo. La respuesta, que combina las relaciones internacionales, los nexos económicos globales y la simple justicia, nos afectará a todos. Desde el último tercio del siglo XIX, el proceso de industrialización y la estructura agraria del país atrajeron a miles de campesinos a las grandes ciudades españolas, por ejemplo, en busca de mejores condiciones de vida. Otros muchos optaron por la inmigración a América Latina. En España, Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao vieron crecer su población y sus dimensiones de manera muy intensa durante esta primera ola de industrialización hasta bien entrado el siglo XX. Con todo ello, necesariamente la población española rural seguía siendo mayor que la urbana y el 67.6% de la población española en 1900 todavía vivía en ciudades de menos de 10.000 habitantes. El comercio y la industria. Con el auge, el crecimiento, la prosperidad del comercio y la industria, la nueva burguesía que sustituía a una aristocracia terrateniente pero improductiva, empezó a definir su propio papel en la ciudad, como en París o en Londres. En España se desarrollaron modelos propios de la ciudad burguesa. En Madrid, ciudad con una industria relativamente importante, pero con un fuerte peso del comercio y la burocracia, se asentó una nueva burguesía muy rica. Los proyectos de Castro y del Marqués de Salamanca del siglo XIX pretendían desarrollar espacios exclusivos para esta nueva burguesía, como una opción a caballo entre el modelo parisino y el londinense, aunque esto no llegó a darse. Poner sus ciudades en el mapa se ha convertido en la obsesión de muchos ayuntamientos, alcaldías, gobiernos regionales. Las estrategias son diversas. La organización de grandes eventos deportivos como las Olimpiadas, los campeonatos de fútbol, etcétera, o culturales, exportaciones, fórum, sedes, ¿no? O mediante la construcción de equipamientos que se conviertan en la marca de la ciudad. Ejemplo, el Museo Guggenheim de Bilbao. Estas medidas tan visibles son acompañadas de otras de mayor importancia económica, como la cesión del suelo o las exenciones fiscales. El objetivo es atraer inversión y turismo o a que se lleguen a nuestras costas empresas extranjeras y locales en el contexto tan cambiante, como ya dijimos, de la economía internacional o global.